Último tema 6, familia y escuela. Este tema nos recomienda la profesora que lo leamos solo. Y bueno, y en este tema va a aparecer un protocolo de acoso y ciberacoso que es muy similar al que ya hemos visto. Ante todo, saber pues que cuando hablamos de la relación familia-escuela nos referimos principalmente al vínculo que se establece entre las familias y el personal de la escuela, sobre todo los docentes. Y esto se construye a partir de que cada parte, de lo que cada parte considera deseable para alcanzar sus objetivos. También tenemos la idea de lo que es la participación de las familias. Se entiende que dentro de la escuela y se refiere a la participación de las familias en el centro educativo donde están escolarizados sus hijos, claro está. La participación es un hecho complejo que puede tener diferentes significados según el contexto y según las personas implicadas. En general, podemos decir que la participación hace referencia al conjunto de actividades que se realizan para que las familias asistan a la escuela y, por otro lado, al grado de implicación de los padres ante un problema concreto. Es decir, por eso dice que en sí lo que es la participación de las familias es un hecho complejo, porque habrá quien lo considerará solo las actividades que realizan las familias cuando asisten a la escuela, pero por otro lado también es el grado de implicación de los padres y madres ante un problema concreto. Como, por ejemplo, cuando surge un caso de conflicto o acoso escolar entre los alumnos. Esto va a generar un estrés y una alarma entre el personal del centro educativo y las familias. En estas situaciones, los padres exigen a las escuelas una actuación adecuada para el bienestar de sus hijos. Y ahí es cuando es recomendable conocer los protocolos de actuación ante el conflicto en general y el acoso en particular. De esta forma, la actuación se guiará por una serie de pasos establecidos formalmente que se consideran recomendables ante este tipo de situaciones. Cabe tener en cuenta que los protocolos van a variar de una comunidad autónoma a otra. Por tanto, es muy recomendable que el profesorado consulte el protocolo que le corresponde según la zona geográfica en la que se encuentre su centro escolar. Estos protocolos en sí son herramientas útiles tanto para los centros como para las familias, porque y lo que van a hacer es establecer van a establecer cómo se tienen que hacer concretamente las intervenciones ante la aparición de un caso de conflicto y acoso escolar. De esta manera, tanto los profesores como los padres sabrán cómo es el procedimiento a seguir y lo realizarán con la finalidad de solventar este problema. Por lo que se refiere al protocolo de actuación ante un conflicto escolar, hay una serie de fases concretas que van a determinar cómo actuamos ante un conflicto cuando se produce entre los estudiantes. Hay tres fases: diagnóstico, intervención y evaluación. Esas son las tres fases del conflicto: diagnóstico, intervención y evaluación. ¿Qué recomendaciones tenemos para las familias? Pues otro aspecto relevante para las familias es el de educar y establecer normas claras sobre lo que está bien o mal, que los hijos entiendan bien las normas y que se comprometan. Esto es muy importante para la convivencia, es primordial. Se recomienda que las normas se elaboren de forma conjunta con los menores y que que los padres sean consistentes en los castigos. Si ante el mismo comportamiento a veces se castiga y otras no, otras se premia, pues lo que hace es que se genera confusión acerca de lo que es correcto o incorrecto. También es importante que los padres ofrezcan apoyo a sus hijos en situaciones de problemáticas, y que se impliquen en ayudar a sus hijos para que estos puedan mostrar sus capacidades, ¿vale? Entonces, este es el protocolo de actuación entre acoso y ciberacoso, y es muy importante. Tenemos que, fase uno, detección y la obtención de la información preliminar. ¿Mm? O sea, se está produciendo una situación de acoso o ciberacoso, pues lo primero es detectarlo. Entonces vamos a empezar obteniendo la primera información al respecto, es decir, quiénes son los implicados, qué ha sucedido, cómo ha sucedido, etcétera. Bueno, eso sería más bien la fase 2, que es valoración del caso, que ya indagamos y obtenemos las primeras respuestas. En el primero es la detección, ¿m? Que es lo que algo ha sucedido y están implicados este y el otro, y los espectadores de turno. En la fase 2 ya valoramos, indagamos y obtenemos las primeras respuestas. Cómo ha sucedido, en qué momento, en qué lugar, de qué manera, ta, ta, ta. En el 3
ya nos metemos en el plan de actuación al respecto, para ver, pues, qué podemos hacer para solucionar y solventar esta situación que están viviendo, ¿no? Este alumno o este alumno con el acoso y los espectadores. Y ya nos meteríamos en la fase 4, que es la evaluación y seguimiento del plan que hemos propuesto. Hemos hecho un plan de actuación en la fase 3 y en la fase 4, pues hemos de seguir con ese plan y evaluarlo para ver que está funcionando y que realmente la cosa va hacia adelante. Y en la fase 5 ya sería información y sensibilización. Esto es la necesidad de prevenir. Lo más importante sería esta necesidad de prevenir e impedir que se volviera a producir este acoso, pero no entre estos, sino entre cualquier otro grupo de alumnos. Es decir, que si hay suficiente sensibilización, quizá por medio de la prevención, pues quizá no llegarían a ocurrir. Bueno, así que, como hemos dicho, tres fases: diagnóstico, intervención y evaluación. Este es el protocolo de actuación ante el conflicto escolar, y ante el acoso y el ciberacoso se funcionaría de la misma manera, y en otros temas lo hemos visto mucho más ampliado fase por fase. Y luego las familias, cuando hablamos que las familias también tienen intervención, lo que hablamos de la recomendación para la familia, ¿no? Pues aquí está. ¿Qué dimensiones tiene la familia? Pues tiene una primaria, una secundaria y una terciaria. En la dimensión primaria son actuaciones en la familia para prevenir la aparición de situaciones problemáticas, conflictivas y de intimidación. Entonces, se fomentan valores, habilidades sociales, actitudes dentro de la propia familia, que todo ello promueva una conducta prosocial y convivencia pacífica con los demás. Entonces, esto es esta intervención primaria que la propia familia ya por sí va haciendo para prevenir la aparición de situaciones problemáticas y conflictivas, y fomentando pues los valores, las habilidades sociales, las actitudes, etcétera. Luego tendríamos otra dimensión de cuando hay una intervención en la familia, que es la intervención secundaria, que esto ya es cuando la familia busca tratar de corregir o mejorar la atención a los menores conflictivos o agresivos, o los que están en riesgo de convertirse en víctimas. O sea, en la secundaria ya el problema lo estamos viendo venir. Vemos que o nuestros hijos están a punto en riesgo de convertirse en víctimas, o están a punto de convertirse ellos mismos en abusadores, ¿no? Entonces hemos de corregir o mejorar a estos menores conflictivos o en riesgo de convertirse en víctimas. Pues esto sería una intervención secundaria de la familia. Y la terciaria es cuando la cosa ya ha sucedido, cuando ya es un hecho, cuando el menor o es víctima o ha cometido el acoso, ¿no? O el conflicto. Son las intervenciones, esto es la terciaria. Intervenciones que se realizan cuando el conflicto o el acoso escolar ya se ha producido. Entonces lo que pretendemos es disuadir el, el problema tratando a la víctima e impidiendo que el menor vuelva a tener esas conductas conflictivas. Entonces, en la intervención primaria en la familia, esta sería una dimensión en la cual la familia, por medio de fomentar valores, habilidades sociales y actitudes positivas y prosociales de convivencia pacífica con los demás, va a estar evitando, incluso de forma pasiva, pero que no es pasivo porque también es activo, el promover las actitudes prosociales, fomentar valores, es totalmente activo. Lo que ocurre es que como se dan y todo ha salido bien, pues parece que no se ha hecho nada, pero no. Es muy importante que la familia lo haga, y cuando la familia lo hace, pues también hay que darle enhorabuena, ¿no? De que en su familia se fomenten los valores. En cambio, en la intervención secundaria, a pesar de que la familia haya promovido los valores y todas estas cosas, puede darse la situación de que veamos que un miembro de esta familia, un hijo, pueda convertirse en un agresor o incluso en una víctima. Y no podemos tampoco, por mucha intervención primaria que hayamos hecho, podemos vernos en esta situación. Entonces ahí habrá que hacer una intervención secundaria, que es cuando nos damos cuenta de que algo está sucediendo. Entonces las familias van a tratar de corregir o de mejorar o de evitar que esto suceda, porque están viendo las orejitas al lobo. Y la intervención terciaria ya es cuando ya ha pasado. De pronto te llaman por teléfono, pam, ha pasado esto. Tu hijo ha cometido tal cosa.
o ha hecho tal, tal, o es víctima de un acoso, ¿no? O un ciberacoso. Entonces, pues ahí se tiene que hacer otro tipo de intervención, que es la intervención terciaria, porque aquello ya es un hecho, ya ha sucedido. ¿M? Así que estas serían los tres tipos de intervención en la familia y sus subdimensiones. Y hasta aquí, pues el tema 6 que ya nos dijeron pues que un poquito leerlo, saber que el protocolo de acoso y ciberacoso, a pesar de que estas son las tres fases, diagnóstico, intervención y evaluación, y aquí lo tenemos, ya lo hemos estado viendo en otros temas, que primero, ¿cómo sería? Pues primero detecto que hay un problema y obtengo la información inicial, que es, ha pasado, que eso es detectar el problema, ha pasado. ¿Y quiénes están implicados? Este, el otro y la otra. Vale, ya tengo tres nombres. Eso es la información preliminar. Fase 2. Valoramos el caso. Indago y obtengo las primeras respuestas. Cómo, cuándo, dónde, de qué manera. Y empiezas a rascar. Plan 3. Ya tenemos todos los datos sobre la mesa. Entonces intentamos ver cómo actuamos al respecto con toda la información que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces pues decidimos un plan de actuación. 4. Este plan de actuación que hemos consensuado, vamos a evaluarlo, porque lo vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a implementar y lo vamos a ir siguiendo y evaluando. Y por último llegaremos a la fase 5 que es informar y sensibilizar y tenemos la necesidad de prevenir que esto vuelva a suceder. Esto sería el protocolo entre acoso y también sucedería lo mismo frente al ciberacoso.